volver a leer ahora desde el inicio este pasaje, pero pongan mucha atención en aquello que también Dios quiere que nosotros tengamos en nuestra vida. Lo voy a leer de una forma quizá un poquito diferente. Dice: a todos los sedientos, vengan a las aguas, y los que no tienen dinero, vengan, compran y coman. Vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan y su trabajo en lo que no sacia? Óiganme atentamente y coman del bien, y se deleitará su alma con grosura. Inclinen su oído, vengan a mí, oigan y vivirá su alma, y haré con ustedes pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, y por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldrán, y con paz serán vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de ustedes, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá rayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Bueno, esta es la palabra de nuestro Dios. Espero que hayan imaginado un poquito de aquello que nos está diciendo. Está describiendo una escena. Y el título de esta predicación es: la presencia de Dios nos cambia la vida. Vamos a ver en tres partes. La primera es la importancia de la presencia de Dios. Y quisiera comentarles, recuerden, la presencia de Dios nos cambia la vida. Quisiera hablar sobre la importancia de la presencia de Dios en nuestra vida, es lo principal. Nosotros tenemos tres áreas de vida que desarrollamos principalmente. La primera es el área individual, que consiste en lo que nosotros vemos de nosotros mismos. Puede ser nuestra propia imagen, nuestra autoestima, nuestro carácter, cosas que decimos, son nuestras, ¿no? De nadie más. Una segunda área es lo social, aquello que nos relaciona con las personas, cómo convivimos con ellas, cómo las tratamos, si seguimos ciertos valores, si procuramos, ¿no?, a las personas, si las servimos, si las buscamos, ¿no? Esto relaciona a las personas. Y también en esta área encontramos el reconocimiento. A veces este mundo nos enseña que debemos buscar ciertas cosas, tener una casa, una profesión, y trata en que nosotros nos relacionamos con las personas. Y en la otra área es el área espiritual, y esa va directamente relacionada con Dios, ¿no? Vemos el área individual, nosotros mismos; el área social, con los demás, con las otras personas; y el área espiritual, hacia Dios, ¿no? Y en esta área nosotros tenemos la oportunidad de conocer más acerca de Dios, y también qué es lo que Dios nos dice a nosotros, qué es lo que dice de nosotros, y podemos ver cómo Él se manifiesta en nuestra vida a través de las bendiciones, a través de diferentes cosas que vivimos a nuestro alrededor, pero que apuntan a una relación con Él.
Pero sucede que aún en estas tres áreas que conocemos, nuestra sociedad se encuentra solamente viendo dos, que es el área individual y lo social. Nuestra sociedad tiene una visión incompleta de esta vida porque no procura una relación con Dios. ¿Y qué es lo que venimos nosotros acá, a la iglesia? A procurar, ¿no? Una relación con Dios. Entonces, nosotros debemos tener bien claro que es necesario relacionarnos con Dios, que es muy importante relacionarnos con Dios. Y quisiera que también distinguiéramos algo. Es diferente tener una relación con Dios, ejercitarnos en lo espiritual, es diferente a vivir una vida religiosa. No es lo mismo venir al templo que tener una relación con Dios. Podemos estar viniendo al templo sin tener una relación con Dios. ¿De qué manera? A veces oramos, por ejemplo, pero oramos lo mismo. No sé si esto nos suena familiar a los rezos. A veces oramos en la mañana y decimos, Dios, bendíceme en este día y en el trabajo. Y ya, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Y cuando vamos a comer, oramos por los alimentos. Y estamos orando lo mismo. Pero la oración, la relación consiste en que nosotros conversemos con Dios, ¿no? Dejarle más cosas que solo pedirle. Entonces, es importante saber que no cualquier oración es una relación con Dios. Lo demás es que también leemos la Biblia y a veces la leemos, pero solamente porque queremos cumplir, ¿no? De decir, tengo que leer un capítulo diario y ya. Pero solo la leo y ya me olvido y me paso a ver la tele, por ejemplo, o a dormir. Como puede suceder, entonces tenemos que meditar en la palabra de Dios. Pero esto yo también se los digo por algo que viví. Hace tiempo, recuerdo, bueno, ya no es mucho tiempo, pero ya se me hace mucho tiempo, tuve la oportunidad de entrar a la universidad. Y allí comencé a estudiar. En el primer semestre, en los primeros años, recuerdo tener muchas ganas, ¿no? Entonces yo me dedicaba a leer los libros que me dejaban, a hacer mis tareas, a cumplir, buscar clases, más allá de clases, qué conferencias había, y entonces pasar, ver, y me esforzaba mucho. Y recuerdo que esas ganas empezaron a declinar conforme iba terminando la carrera. Llegó un punto en el séptimo semestre que yo me doy cuenta que yo ya no tenía ganas de hacer mi tarea, ya no tenía ganas de entrar a las clases y algo estaba pasando, no me daba cuenta. Quizá mi familia es testigo de que comenzaba a enojarme más, que también me aislaba mucho más. No sé, las cosas me ponían de malas muy rápido. Pero era algo que estaba pasando en mi vida espiritual. Yo estaba comenzando a desconectarme de la presencia de Dios. Y eso tiene una implicación en nuestra vida. A mí, por ejemplo, comenzaba a irme mal en lo individual y en lo personal. Yo sentía que el mundo abrumaba. Vemos las noticias, ¿no? Constantemente. Hay tragedias. Y a veces parece que no van a encontrar solución. Y yo comenzaba a vivir la vida así, ya se me estaba yendo la esperanza, pero era por lo mismo, yo estaba descuidando mi relación con Dios. Y es importante que nosotros nos demos cuenta de que no es lo mismo venir al templo nada más, orar porque sí, leer porque sí, que tener una relación con Dios. Porque yo les puedo decir, y quizá ustedes también estaban de testigos, que yo venía al templo. Yo venía cada 8 días, venía a tocar, ¿no?, a la alabanza. Antes era profesor de escuela bíblica dominical en los jóvenes. Y yo llegaba a las clases y en el inicio pues preparadas, y posteriormente fue reduciéndose el tiempo
y yo nada más leía 15 minutos antes, ¿no?, de la clase y a ver lo que Dios dé, ¿no? Y era una actitud en mi corazón, ¿no?, de no disfrutar su presencia, de no buscarlo. Y venía a la alabanza y recuerdo que yo ya no disfrutaba los cantos, yo solamente veía como, no nos está fallando esto, ya sigue esto y esto otro, y ya no disfrutaba el poder traer una ofrenda a Dios. Y es algo que quiero que ustedes mediten. ¿Hasta qué punto seguimos disfrutando la presencia de Dios? ¿Hasta qué punto consideramos que lo espiritual es más allá de venir solamente al templo? Y también se los digo, esto en experiencia, pero es importante recalcar que lo espiritual es importante porque la misma Biblia nos describe y es nuestra principal referencia. En la Biblia se nos presenta todo el tiempo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿quién es Dios? ¿Cuál es la necesidad del ser humano de Dios? Y cómo Dios nos ha buscado constantemente. ¿Sí? Dios nos ha estado buscando y está relatado en todas estas páginas. Por eso es importante nuestra vida espiritual y es lo más importante, diría yo, porque Dios se dedicó a escribir este libro para que pudiéramos tener una relación con Él. No nos escribió acerca de cómo vamos a ser fabricantes de dinero, vamos a construir nuestras casas, ¿no? Nos escribió cómo es caminar con Él. Eso es lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. Y también quisiera dejarles una enseñanza que sintetiza esto. No hay forma de vivir, no hay forma de crecer espiritualmente sin Dios. ¿Sí? No hay forma de vivir ni de crecer espiritualmente sin Dios. ¿Podemos crecer en lo individual sin Dios? Sí, de algún modo. En lo social, sin las personas, no se puede, ¿no? Tenemos que relacionarnos con las personas. Y así, con Dios. No podemos crecer espiritualmente sin Dios. No podemos vivir espiritualmente sin Dios. Él es el protagonista. Y esto es lo que acabamos de leer, ¿no? En Isaías 55, ahí ténganlo presente. Y les tengo unas preguntas. ¿Quién habla en este pasaje? Ajá. Bueno, Isaías está transmitiendo una voz. ¿Quién está hablando? ¿Cuál es esa voz que anuncia a Isaías? Dios, ¿sí? Y nos damos cuenta, ¿pueden ustedes estar conmigo de acuerdo de que esto que está diciendo es una invitación? Sí, es una invitación, ¿no? Entonces, ¿quién hace esta invitación? Entonces, lo primero, es una invitación y la hace Dios en este texto. Y ahora, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? El Rey de Reyes, Creador, Salvador. Uh-huh. Que creó la tierra, nuestro Padre. Quedémonos con eso y solamente puedo decirles algo. Una sola respuesta que nosotros podamos dar no agota quién es Dios. Incluso si sumáramos todas las respuestas que estamos dando, no podemos describir totalmente quién es Dios. Dios es más allá de todas las respuestas que nosotros podamos dar. ¿Sí? Dios es más allá que todas las respuestas que podamos dar. Y esto es importante porque esto nos habla de que
día con día tenemos la oportunidad de conocerlo. Y aunque parezca triste, ¿no?, saber que no podemos definir a Dios en una sola respuesta, en realidad es una bendición. Aquí les traigo el símil, es como la comida. Imagínense que solamente comiéramos una sola vez en la vida y ya no volviéramos a comer, y que ya estuviéramos saciados, que ya no volviéramos a tener hambre. ¿Qué sería del pozole, del mole, ¿no?, de los tacos, de los tamales para Navidad? Pues así, y sucede algo curioso. La misma palabra se menciona a sí misma como alimento, como comida. ¿Y esto qué implica? Que día con día la vamos conociendo, día con día la vamos saboreando, día con día vamos descubriendo nuevos sabores. Así es la presencia de Dios y la palabra de Dios, como la comida, son para diario. No se agotan en una sola vez. Y eso es una bendición que tenemos, la oportunidad de recurrir a ella todos los días. Entonces aprovechemos esa bendición. Y así es como va a comenzar este pasaje. Nos dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. En la primera palabra, o importante, es como habla a los sedientos. ¿Qué es un sediento? Aquel que tiene sed. ¿Y por qué le da sed? Sí, le da sed por el calor, pero ¿por qué le hace falta? Agua, hidratarse, ¿no? Es un sediento, entonces es alguien al que le hace falta agua, hidratarse. Entonces vemos, este versículo nos dice: a todos los sedientos, aquellos que tienen necesidad de algo, de agua. Y es muy curioso, porque todas estas figuras bíblicas las hemos visto y repetido en algún momento. Cuando nos referimos al agua, ¿a qué lo podemos relacionar? ¿Quién dijo que era el agua viva? ¿Quién dijo: el que beba de mí no tendrá sed jamás? Jesús. Entonces vemos, está relacionando sedientos con agua, y esa agua es Jesús. Entonces, está diciendo este pasaje: ante tu necesidad espiritual, ven a mí, conóceme. Esa es la invitación con la que inicia: a todos los sedientos, venid a las aguas. Si tú tienes una necesidad espiritual, ven a mí. Yo soy la fuente de agua. Es lo que está diciendo Jesús. Y después confronta en el versículo 2: ¿por qué gastan el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. ¿Por qué gastan en lo que no es pan? Primero, ¿qué es el pan? Según la Biblia. ¿A qué la Biblia le llama pan? A la palabra de Dios principalmente. Bueno, es un alimento, nos decían acá, el pan, pero también es algo muy curioso que encontraba. También se refiere a la presencia de Dios, tanto la palabra como la presencia de Dios. Lo vamos a relacionar porque hay un salmo que me parece, no sé si, bueno, es fuente de inspiración también, pienso, para esta profecía, que es el Salmo 63. Ahorita lo vamos a buscar. Pero estamos hablando del pan, que es la presencia de Dios, la palabra de Dios. ¿Por qué presencia también?
Recordamos que Jesús es el verbo, es la palabra, ¿no? Pero es la palabra encarnada. Y si alguien es encarnado, significa que está presente en. Entonces, se relaciona, es la palabra, la presencia de Dios, es Jesús, también el pan, ¿no? Y Él es el pan de vida. ¿Sí? Y el que coma de Él no tendrá hambre jamás, ¿no? Vemos que estos versículos nos están apuntando hacia allá. Y ahora, ¿qué es lo que no es pan? Porque en este pasaje nos está diciendo, ¿por qué gastan su dinero en lo que no es pan y su trabajo en lo que no sacia? Pues lo que no es pan, pues son las cuestiones materiales, las posesiones. ¿Por qué? Dice después, lo que no es pan, lo que no sacia. Cuando nosotros tenemos un coche, por ejemplo, ya nos sació nuestra necesidad. Podemos pensar, sí, ya me puedo mover, pero ¿qué necesita el coche al año? Un servicio. Si se me descompone, pues tengo que arreglarlo. Y eso implica que ya mi saciedad se acaba, porque ahora tengo una nueva preocupación. Tengo que arreglar ese coche. Todos los días tengo que ponerle gasolina y pues nunca voy a estar saciado. No va a haber un producto en esta tierra que digamos, ya, lo tengo todo, sino que todo conlleva que genera una nueva necesidad. Así también los títulos. Cuando nosotros estudiamos, cuando salimos, llegamos a un trabajo, necesitamos, ¿no? Un mejor sueldo, un mejor puesto, queremos, y no nos sacia lo que ya tenemos. Otros cuando estudiamos, pues que la maestría, que el doctorado, que el postdoctorado, y no nos sacian. Y también los placeres efímeros están allí y cada vez necesitamos más, porque se acaba. Es una cuestión también en nuestra mente que aquello que disfrutamos nos lleva a un nuevo umbral que cada vez necesitamos más y más. Y así nos pasa en nuestra vida. Estamos rodeados de cosas que no nos sacian. Y la palabra nos dice, ¿por qué gastan su dinero y su trabajo en lo que no sacia? Dice, oigan atentamente y coman del bien y se deleitará su alma con grosura. Está haciendo la invitación, soy el agua que quita la sed, soy el pan que quita el hambre, oigan y coman, se deleitará su alma con grosura. ¿Y por qué les decía que la presencia de Dios? Vamos a leer Salmo 63, del 1 al 5. Vamos a leer todos juntos Salmo 63, del 1 al 5. Si ya lo tienen, empezamos. Dice, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Si vemos que está ocupando muchas de las palabras este profeta, o sea, Dios le está dando estas palabras a Isaías a comunicarle, que son las mismas palabras que David dijo en algún momento en un salmo, en el Salmo 63. Y es muy curioso porque en la siguiente parte del versículo, del capítulo 55 de Isaías nos habla de David, si lo notaron. Nos dice en el 3, 4 y 5, lo leamos juntos. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti.
por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Sí. Este pasaje nos está hablando de David, ¿no? Vemos, es una invitación: a los sedientos venid, a los hambrientos vengan, coman sin precio vino y leche. Y después oigan atentamente y se deleitará su alma con grosura. Esto en algún momento uno lo puede ver como la vitalidad del alma. En el versículo 3, vengan, oigan y vivirá su alma. Es decir, su alma va a tener vitalidad. Y esto les ponía como en referencia, pues, este pasaje que viví. Yo cuando ya venía en esta temporada de mi vida, que estaba alejándome de Dios, pues yo ya sentía como una carga todo y ya me cansaba de todo lo que estaba haciendo. Y el Señor nos dice: cuando tú vengas a mí, oigas mi palabra, estés conmigo en mi presencia, dice, tu alma vivirá, tendrá vitalidad. Y esta vitalidad nosotros podemos encontrarla en que no nos vamos a cansar tan rápido. Haremos muchas cosas y no sentiremos fatiga de todo eso. Y esto, pues yo puedo ser testigo también de que realmente sucede en estos tiempos, estos días. He estado haciendo diferentes cosas, pero siento la vitalidad que Dios da para hacer diferentes cosas. Y esa invitación es una que les está haciendo a cada uno de ustedes. De los versículos 3 al 5 nos habla de David. Dice: haré con ustedes pacto eterno, las misericordias firmes a David, que lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. ¿Podemos encontrar quién fue David? ¿Podemos decir quién fue David? ¿Se acuerdan? ¿Quién fue David? El que cantaba las mañanitas, ¿no? No, no cantaba las mañanitas, pero fue el más grande rey que hubo en Israel. ¿Por qué este título? O sea, él unificó el imperio. Y aunque a Salomón le tocó el esplendor más grande del imperio, le tocó un reinado con paz, nosotros encontramos que hay diferentes características, pero algo que quisiera que ustedes supieran o recordaran es que lo que hizo David, su logro más grande no fue solamente unificar al pueblo de Israel y conquistar la tierra prometida. Su logro más grande fue dirigir al pueblo a una alabanza a un solo Dios. Esa fue la marca que dejó David: solo a Jehová vamos a adorar. Y no lo dijo por decreto, no lo dijo por mandamiento, sino él puso el ejemplo. Fue un rey que su corazón era exclusivo para Dios, y eso lo mostró en su ejemplo, y por eso el pueblo de Israel empezó a tener una unidad, porque empezaron a acudir a los pies del Señor. Y ese fue el logro más grande que uno puede encontrar. Y dentro de esto, de hecho, les tengo una lectura que me acordaba de alguien. En Primera de Samuel 23, del 1 al 14, la voy a hacer yo, pero vamos a ver características de David, de por qué este texto de Isaías 55 nos habla de las misericordias a David. Dice: dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéremos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados
Les causó una gran derrota y libró David a los de Keila. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano, y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en la ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar el sacerdote: trae el efod. Y dijo David: Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo: sí, descenderá. Dentro de este pasaje, que nos falta un poquito, ya vemos una característica. Dice que David consultó a Jehová. ¿Cuántas veces lo consultó? Fueron 3 veces, 2 solito, ¿no? Primero se iba a atacar a los filisteos. Después, cuando se entera que viene Saúl y que si los librará, dice que no fue David y dijo: escucho que los de Keila están siendo atacados, me lanzo. Sino fue a consultar primero a Dios y dijo: Señor, ¿tú los entregarás en mi mano? Si ve, yo los libraré. Y después, dice, cuando llega el sacerdote, es algo muy curioso. Es muy fuerte el contexto, pero cuando llega el sacerdote, él ocupa al sacerdote para consultar a Dios cuando él lo había hecho, ¿no? Solito, de algún modo, con el efod. Y entonces David demuestra que está siempre al pendiente de lo que dice Dios, que no toma la iniciativa solamente por lo que escucha, sino que quiere confirmarlo con Dios. Y es una característica. Aquí les digo que David daba ejemplo de eso. Y al final de este pasaje nos dice que Dios lo puso por líder, por jefe en las naciones. Y después le da una declaración al pueblo de Israel: y aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel, que te ha honrado. David en su tiempo fue reconocido incluso por gente que no conocía de Dios. Y así nos tiene que pasar a nosotros también. Dios nos invita a que cuando nosotros reconocemos a Dios, también vamos a ser de influencia a aquellos que no le conocen. Puede suceder que nosotros seamos la puerta para que la gente diga: yo quiero conocer de ese Dios del que tú hablas, porque lo veo en tu vida, veo que estás conviviendo con Él, te veo diferente, no te veo abrumado con todo lo que está pasando en este mundo. Entonces nosotros podemos cumplir, Dios hace cumplir en nosotros esta palabra y debemos tenerlo presente. Y pues esa es la invitación formalmente que nos hace Dios: acude a mi presencia, estate conmigo un tiempo, disfruta estar conmigo. Y ahora veamos rápidamente las maneras en las cuales nosotros podemos cultivar nuestra relación con Dios. Y empezamos fuerte, ¿no? Lo primero que dice en el versículo 6: buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Para esta parte de la palabra no es necesario buscar unas figuras, como dijimos hace ratito, del agua, Jesús, los sedientos. Es un llamado literal, ¿no? Nos dice: busca literalmente. ¿Qué buscamos? La presencia y la palabra de Dios. ¿Y cómo podemos buscar la presencia de Dios? Es muy curioso porque aquí no nos dice ve al templo, ¿no? Nos dice busca a Jehová, busca la presencia de Dios. Pero es curioso porque no la buscaremos en un templo, la buscaremos en templos.
Y en los templos, cuando digo templos, debemos tener en mente este pasaje de 1 Corintios 6:19. ¿No sabéis que ustedes son templo del Espíritu Santo? Ahora nosotros tenemos la oportunidad de pasar tiempo con Dios a través del Espíritu Santo. Tenemos que relacionarnos con el Espíritu Santo. Y esto es para quienes hemos creído en Cristo. Solamente esa comunión se da a través de haber creído en Cristo. Pero también digo templos haciendo referencia a la iglesia. Porque no está la presencia de Dios en el edificio solamente, sino cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos y demostramos ese amor, cuando somos iglesia. Y esto nosotros también lo recordamos en Mateo 18:20. ¿Qué dice Mateo 18:20? ¿Se acuerdan? Si hay 2 o 3 congregados, en mi nombre yo estoy en medio de ellos. Entonces, esa es la manera de buscar la presencia de Dios, a través de los congregados en su nombre. ¿Y ahorita estamos congregados en su nombre? ¿Sí? A ver, más fuerte. ¿Estamos congregados en su nombre? Sí, muy bien. Tengámoslo presente, y es ahí donde Dios se va a manifestar. Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. ¿Puede ser hallado? Sí, porque está en medio de nosotros, porque estamos congregados en su nombre. Y la siguiente parte es el llamar, ¿no? Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Este igual es literal. ¿Cómo llamamos a Dios? A través de la oración. Es un llamado a Dios, la oración. Pero dijimos que la oración no es repetir palabras o decir alguna cosa, sino la oración es empezar una conversación con Dios. O sea, nuestra oración debe acercarse cada vez más a una conversación. ¿Y qué decimos en una conversación? ¿Cómo estamos, no? ¿Qué nos está pasando en este día? ¿Qué es lo que pensamos? Dejamos cosas de nuestro ser a la otra persona con la que estamos hablando. Y asimismo estamos dispuestos a escuchar lo que la otra persona nos dice. Esa es la oración. La oración consiste en una conversación con Dios, dejándole nosotros aquello que sentimos, aquello que vivimos y esperando de vuelta que Él nos diga cosas. Esa es una conversación con Dios. Y a eso nos llama este pasaje, porque también nos dice en Hebreos 11:6 que el que busca a Dios primero debe creer que le hay, ¿no? Y que es galardonador de los que le buscan. Esa es la manera en la que nosotros extendemos una conversación con Dios. No es lo mismo cuando nosotros vamos, por ejemplo, en el pueblo y nos encontramos una persona y le decimos buenas tardes, ¿no? Y la persona nos responde buenas tardes y ya nos seguimos. A veces tenemos oraciones así, que parece que nada más estamos saludando a Dios de paso y nos seguimos. Y es muy diferente cuando nos paramos y empezamos a preguntarle a la persona, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Eso es iniciar una conversación y es a lo que nos llama Dios cuando oremos. Busquemos una conversación con Dios. Y esto es algo que les hace un llamado a ustedes. Iglesia, Dios es amor, gente. El Señor nos dice, búscame, llámame, no solo una vez, todos los días. ¿Sí? Como les decía al principio, como en la comida. Es algo que tenemos que hacer todos los días. Buscar una conversación con Dios todos los días. Y el Señor siempre va a responder, aquí estoy, te escucho. También quiero decirte esto.
Y después de que el Señor hace este llamado a que nosotros podamos acercarnos a Él, que podamos orar, nos aparece también este versículo 7. Dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Esta parte del pasaje es un llamado a la conversión. Una persona impía es una persona que no tiene piedad, es una persona que no tiene compasión, que no tiene misericordia. Una persona inicua es una persona injusta, una persona que es malvada. Entonces, lo que nos dice Dios es: si tú tienes una manera de vivir que es sin compasión, que es injusta, déjala. Y Dios será amplio en perdonar. Cantábamos hace ratito, ¿no? Tú que perdonas multitud de errores. Para que esto suceda, nosotros también debemos manifestar el perdón. Eso nos lo dijo Jesús, ¿no? Si ustedes perdonan a los que los ofenden, yo perdonaré también sus ofensas. Es una manera de vivir en la que nosotros encontramos misericordia con Dios, conocemos su misericordia y la extendemos a las otras personas. Eso es el llamado que nos hace. Y a veces nosotros creemos que no lo estamos haciendo tan mal. A veces creemos que sí somos justos, que somos misericordiosos, pero lo que sucede es que a veces nos ciega nuestro propio beneficio. Y a veces hacemos las cosas mal, aunque queramos negarlo. Y es importante hacer caso a esto. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Cuando nosotros acudimos a la palabra de Dios, nos damos cuenta de que aquello que yo quizá pensaba que estaba bien, en realidad no está bien, ¿no? Que estoy siendo más imprudente de lo que debería ser, que estoy teniendo menos compasión de la que debería tener. Y esto es una cosa que Dios nos ofrece, tener la oportunidad de visualizar esto. Porque al final, bueno, en los versículos 8 y 9 hace un énfasis. Nos dice: porque mis pensamientos no son sus pensamientos. Mis caminos tampoco son vuestros caminos. Porque como los cielos de la tierra, así son mis pensamientos, ¿no? Con respecto a los suyos. Y esto yo creo que lo hemos leído muchas veces, pero a mí ahora que lo estaba repasando, me pareció asombroso porque, pues gracias a Dios, el año pasado tuve la oportunidad de viajar en avión por primera vez en mi vida. Y a mí me asombró mucho, o sea, el hecho de que despegáramos y estuviéramos, ¿no?, en el cielo. ¿Y cómo sé que pasó realmente? Pues en 1 hora y media yo ya estaba en Campeche, ¿no? No pasaron 13 horas ni 40 horas como una vez nos hicimos a Chiapas, sino que ahora había pasado 1 hora y media y ya estaba en Campeche. Fue real, eso sí, fue real, ¿no? Pero cuando estaba en el avión me daba cuenta de algo. Uno va despegando y empieza a ver los edificios, empieza a ver los árboles, se ve la ciudad, las luces, y después se ven los volcanes, las montañas, y se ven las nubes. Pero uno voltea al lado, en un punto de la ventana, y no ve nada. Solo están las nubes, está el cielo. No hay ningún obstáculo, no hay ningún impedimento. Y lo pienso así. Dice Dios: como son tan altos los cielos respecto de la tierra, así son mis pensamientos. Y yo pienso, pues sí, cuando estábamos en el cielo nos dábamos cuenta de que no había límites, no había barreras, nada impedía que el avión siguiera su camino y era más rápido y efectivo. Y si uno lo piensa de pie, pues no caminamos igual. Yo tan solo para ir hacia Atlacomulco, primero tengo que salir de aquí, hay una pared, hay un obstáculo. Salgo y están las casas. Salgo y está la carretera, que la barranca, que el río. Así son nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos siempre van a tener obstáculos. Nuestros pensamientos siempre van a estar
con límites, pero los pensamientos de Dios no van a tener ningún límite ni nada que se interponga. Por eso nos dice, así como los cielos de la tierra, así son mis pensamientos con respecto a los suyos. Por eso confiemos en lo que nos está diciendo, confiemos en sus pensamientos y no en nuestros pensamientos. Y para cerrarlo en este pasaje, nos habla de su palabra. Nos dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, en el versículo 10, dice, no vuelve allá, sino que riega la tierra, la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así es mi palabra. Dice, y no volverá a mí vacía, sino que será prosperada en todo aquello que la envíe. Su palabra como la lluvia. ¿Qué pasa con la lluvia? Aparentemente no sucede nada. Cae una lluvia y solamente se moja la tierra, vemos, ¿no? Pero cuando empieza a filtrarse el agua, ¿qué sucede? La vegetación empieza a beber de ella. Entonces vemos cómo poco a poco se van poniendo las plantas, están reverdeciendo, crecen. Por ejemplo, ahora que se siembra el maíz, en un tiempo posterior se ve crecer y después se ve cómo se llena el elote, ¿no? Y ya después podemos cosecharlo, porque hay fruto. Así va a pasar en nuestra vida. Cuando Dios nos hace esa invitación a que nosotros estemos en su palabra o en su presencia, quizá no vamos a ver frutos luego, porque es como la lluvia, va a llevar su tiempo, pero vamos a empezar a ver fruto mientras acudamos a esa agua. Va a empezar a crecer en nosotros. Dice, no volverá a mí vacía. Y muchos de nosotros somos testigos de eso. Creo que varios escuchamos quizá la palabra de Dios cuando éramos chicos, tuvimos un tiempo en el que nos apartamos de Él y volvimos. ¿Por qué? Su palabra no vuelve a Él vacía. Y ahora podemos estar aquí. Entonces, sembremos esa comunión, esa relación con Dios. Va a llevar su tiempo, sí, pero es algo que va a tener fruto, que va a rendir fruto. Y el fruto es maravilloso, porque nos dice luego en el versículo 12 y 13, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de ustedes, y los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de zarza crecerá ciprés, en lugar de ortiga crecerá rayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Y podemos profundizar en estas últimas figuras, pero para no alargarlo más, voy como a lo concreto. Este último escenario nos habla de cómo Dios ya impacta nuestras vidas y cómo aquello que Dios está haciendo en nosotros también impacta alrededor. Dice, ustedes saldrán, dice, y mientras van saliendo los montes, ¿qué van a hacer? Cantar. Dice, y los árboles van a aplaudir. O sea, van a notar esa bendición de Dios. Dice que en esta parte nosotros podemos ver primero, es una imagen, Dios nos está describiendo cómo su palabra cae como la lluvia y empieza a nutrirnos y empieza a poner los campos verdes y hace crecer el fruto, y mientras nosotros vamos saliendo también los montes cantan, los árboles aplauden y todo nuestro ecosistema, todo a nuestro alrededor comienza a reverdecer, a mostrar alegría. Y esto lo quiero relacionar con lo que les decía al inicio. Tenemos 3 áreas, ¿no?, de desarrollo de vida, pero si nosotros acudimos a Dios, después se va a desarrollar nuestro entorno individual y nuestro entorno social. Vamos a comenzar a ver fruto de Dios actuando en nuestras vidas en lo individual y en lo social, en nuestra convivencia con los otros. Es a lo que nos está llamando. Y es importante que lo hagamos, porque ¿qué es lo que nos preocupa? ¿Qué nos preocupa, hermanos? Nos preocupa la debilidad que tenemos, nos preocupa el hambre que tenemos,
la búsqueda de reconocimiento en la sociedad, el que todavía no tengo mi casa, el que todavía no tengo mi carro. Nos preocupan nuestros sueños, el aparente silencio de Dios, la incertidumbre del futuro. ¿Qué es lo que nos preocupa? La verdad central de este pasaje, espero la hayan visto, es que la presencia de Dios sacia. La presencia, la palabra de Dios sacia nuestra vida. Si a nosotros nos preocupa nuestra debilidad, nuestra hambre, Dios sacia tu hambre. Dios sacia tu debilidad. Dios sacia tu búsqueda de reconocimiento. Dios sacia tu autoestima. También sacia tu identidad. Dios sacia tu incertidumbre. Dios sacia cada aspecto que tú le quieras colocar. Cada aspecto que tú sientas de preocupación en tu vida, Dios lo va a saciar. No hay otra forma. Dicen, buscar, mucha gente busca, ¿no? En lo que va a tener o en lo que quiere, pero eso no lo va a saciar. Lo que va a saciar es la presencia de Dios en nuestra vida. Y de esa manera vamos a reencontrarnos con Él. Y es importante tenerlo muy claro. Acudamos a Dios. Él nos hace esta invitación hoy. Nos hace esta invitación todos los días, ¿no? Les decía, no solamente es una vez, es todos los días acude a Dios. Pero ¿cómo acudimos a Dios? Les digo, de una manera auténtica. No a través de formas, no que si haces esta oración todos los días, se va a dar, ¿no? Sino que veamos a Dios como esa persona que nos está llamando y nosotros busquemos una conversación con Él, real, directa, franca, que sea, Dios, yo deposito todo esto en ti. A veces tengo miedo de esto, a veces me preocupa esto, pero si tú tienes palabra también dámela. Dime qué es aquello que mi corazón necesita para ser saciado, para estar en paz. Y es importante que le digamos, te quiero presente en mi vida de esa manera, que seamos sinceros con Él. A veces nos cuesta mucho trabajo ser sinceros con lo que sentimos, pero Dios siempre está dispuesto a escucharnos. Entonces seamos los más sinceros con Él. De todo lo que sentimos, de todo lo que vivimos, Él nos va a escuchar. Y quisiera que nosotros pudiéramos como comunicárselo en este momento. Vamos a orar también para que nosotros busquemos esta relación auténtica con Dios, ¿no? Bueno, vamos a orar. Bendito Señor, tú eres todopoderoso y agradecemos que nos hayas traído tu palabra en este día. Señor, dirígenos a que nosotros podamos tener una relación contigo. Vemos que estar contigo es lo más importante en la vida, que estar contigo también es aquello que nos cultiva, que nos hace crecer en las demás áreas, pero sobre todo que tú nos invitas a que te busquemos, Dios. Y te pido que cada uno de mis hermanos lo pueda hacer auténticamente. Que te podamos decir, Señor, si es que tenemos miedo, si es que no te entendemos, si es que no sabemos qué esperar de ti. Pero que si lo que tú dices es verdad, que nosotros creamos tu palabra, que nosotros creamos que tu presencia sacia nuestra vida. Y te pedimos, Señor, que hagas más que predicarnos un mensaje en este día, sino que tú transformes nuestro corazón, porque te necesitamos. Muchas veces nosotros no encontramos paz, muchas veces nosotros no encontramos seguridad, no encontramos felicidad ni alegría en lo que vivimos. No podemos, Señor, dárnoslas a nosotros mismos. Por eso te las pedimos.
Te pedimos que tu presencia nos consuele, que tu presencia nos sacie y que podamos tenerla todos los días de nuestra vida. Señor, que aunque fallemos en algún momento, podamos regresar a ti, recuperar esa relación contigo. Que lo hagamos de una forma auténtica, que sea real, Señor. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues que Dios les bendiga, hermanos.